Esta semana se ha estado hablando, y aquí va a ser difícil de trabajar para ustedes. Déjame ver cómo pongo esto. Voy a tener que sostenerlo yo. ¿Ahí se oye bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Hoy nos acompañan, al menos han sido registrados, dos nombres de dos personas que nos visitan. José Amaris, ¿está aquí? ¿De dónde viene José? Venezuela. Venezuela. Bienvenido, José. ¿Eres también miembro de iglesia o estás de paso por aquí? ¿Qué te trajo aquí hoy? Tu tío. Bien. ¿Pero tú conoces ya la iglesia? ¿Es primera vez que visitas una iglesia adventista? Cuando eras niño, sí ibas. ¿Y ahora te vas a quedar aquí en España o estás de visita? Bueno, claro. Bien. Bienvenido. Aquí te estamos abriendo el templo y los brazos, todo. Y Griselda Aguilar, de Nicaragua, dicen que es de Nicaragua, ¿está aquí? Griselda, ¿es primera vez que vienes también? ¿Y eres miembro de la Iglesia Mundial o dejaste de ir? ¿Y por qué viniste hoy? Te ha traído tu madre, bendiciones. Dios le bendiga, sea también muy bienvenida. ¿Alguien más nos visita que no esté en la lista de registrada por los diáconos? ¿Hay alguien que nos visite por primera, por segunda, por tercera? Bueno, hay algunos que ya son tan constantes en la visitación que prácticamente son hermanos no bautizados. Amén. Que Dios les bendiga a todos, visitas y hermanos aquí presentes. Decía que en esta semana, se ha estado tratando un tema muy interesante que, ¿cómo decía la lección de la semana de adultos? ¿Cómo decía? ¿No lo recuerdan? Acaban de estudiarlo. La de hoy, la de esta semana. Defendamos la verdad. Y usted dice defendamos nuestra fe. O sea, un poco que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pues bien, defendamos la verdad. Vamos a la Biblia, un momento a la Biblia, antes de entrar en el tema, al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, pero antes de abrir la palabra, les invito, así como están, a orar. Padre bueno, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, especialmente por la oportunidad que tengo de presentar ante tu pueblo tu palabra. Que seas tú y no yo, Señor. Que yo sea instrumento para dar el pan espiritual a tu pueblo en esta mañana. Lo pido con perdones, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el único que hay salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces la palabra la vamos a abrir y no queremos que regrese vacía hoy. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Bien, que el Hijo del Hombre sea levantado. No sé si recuerdan, que tengo tantas cosas en las manos que me resulta difícil. No sé si recuerdan el pasaje de cuando la gran mortandad,
picaba a los hijos de Israel en el desierto y Dios le encarga a Moisés levantar una serpiente, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces a ese pasaje se está refiriendo ahora Jesús diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo habla del Hijo del Hombre se refiere al mismo. Y cuando decía estas cosas nadie lo entendía, porque nadie pensaba, nadie se imaginaba que el Cristo, el Mesías, tenía que padecer y morir y muerte de criminales en una cruz. Nadie se imaginaba eso, pero él lo estaba diciendo y lo estaba anunciando. Pero era necesario, repito, como dice la Escritura, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta mañana, en la escuela sabática, pues se estaba hablando justamente de defender la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La Biblia, como cantábamos al principio, nos habla de ¿quién? De Cristo y de su amor y de su muerte en la cruz para salvación de todos nosotros. Entonces, defendamos la verdad, que es defender nuestra fe, como decía la hermana, nos invita a contender por nuestra fe, pero no contender con armas. Como cuando el pasaje de Eliseo y Jaycee asustado porque veía muchos enemigos y no veía lo que sí veía Eliseo. Le dijo, abre sus ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque es que vivimos una batalla que no es carnal, es espiritual. Se habla de la guerra de Ucrania, se habla de la guerra de Israel, se habla de guerra por donde quiera, conflicto por todas partes. Pero el conflicto de verdad, el que está detrás de bastidores y el que realmente lleva el proceso, el hilo de la historia, es el conflicto entre Cristo y Satanás. Pues bien, los primeros, ya puedo pasar al... Ajá. Esto no está funcionando. Ya pasó cero. Sí, pero quiero regresar. Lo que quiero era comprobar si funciona. No, no me está funcionando. Bueno, tú me lo pasas. Tranquilo. Gracias. Y así una cosa menos en las manos. En la lección de los niños, esta mañana, veíamos que la primera vez que se llama cristianos a los seguidores de Cristo fue ¿dónde? En Antioquía. ¿Por qué? Lejos de Jerusalén. Porque debido a la gran persecución que se desató a partir de la muerte de Esteban, poco después de ser crucificado el Señor, los cristianos fueron dispersos por toda Asia. Llegaron bien lejos, hasta acá, hasta toda Centro Europa y demás. Y en Antioquía, que fue una de las regiones a las que fueron desplazados, pues se fue creando una iglesia. Porque esos cristianos que estaban dispersos lo que hacían era hablar de Cristo. Y por eso precisamente se llaman cristianos, dice la hermana White, que el nombre le fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Es decir, no hablaban de otra cosa que de Cristo. Ya Cristo crucificado y resucitado. Ese era el mensaje central de la iglesia cristiana primitiva. Predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. No había otro intermediario, solo Cristo. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. Esto lo escribió la hermana White en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Es decir, en la primera veíamos la etapa del cristianismo primitivo que duró prácticamente hasta que murieron los apóstoles. Se iban introduciendo, había sido advertido por los apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, líderes dentro de la propia iglesia cristiana primitiva que iban introduciendo doctrinas falsas, iban mezclando la verdad con el error y poco a poco la iglesia cristiana primitiva
fue convirtiéndose en lo que no fue al principio. Eso permitió el cambio del sábado para el domingo, eso permitió, como ven aquí, bueno, no es aquí, es la anterior, vuelve aquí, el cisma de Oriente, cuando la iglesia se divide en ya funciona. Gracias. ¿Y ahora qué batería? La iglesia se divide en la ortodoxia oriental y continúa la iglesia cristiana, de la cual luego se van derivando las corrientes que nos llevan hasta hoy. En la lección de la semana vieron o analizaron el periodo de la Reforma, es decir, en el periodo de mayor persecución de la iglesia, cuando más perseguida fue la iglesia, fue también más defendida la verdad. Es decir, el tema de hoy de la escuela sabática, defendiendo la verdad, estaba centrado prácticamente en la defensa que hizo la Reforma a la palabra de Dios, como logró preservarla para que hoy pudiéramos compartirla en libertad. Pero muchos tuvieron que morir durante esos 1260 años. Hasta en la muerte fueron victoriosos. Vieron ejemplos durante la semana de la manera en que se propagó la escritura para que nos llegara hasta hoy. Desde el 538 después de Cristo, que fueron expulsadas los 3 cuernos derribados por el cuerno pequeño, que principalmente defendían la postura del arrianismo y molestaban, estorbaban a la Iglesia Católica para poder expandirse. Hasta el año 1798 se cumplen los 1260 años de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, es decir, los 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 2 testigos de que habla la Biblia, habían profetizado este periodo que fue realmente el más oscuro para el pueblo de Dios. Sin embargo, durante ese periodo, muchos se levantaron y mantuvieron en alto al Cordero de Dios. Mantuvieron en alto, levantaron al Hijo del Hombre, defendieron la verdad. Dice la sierva de Dios que el que dice que permanece en Él, en Cristo quiero decir, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Nosotros llevamos el nombre de cristianos. Seamos fieles a este nombre. Ser cristiano significa ser semejante a Cristo. Significa seguir a Cristo en la abnegación, llevando en alto su bandera de amor, honrándolo con palabras y actos altruistas. En la vida del verdadero cristiano no hay nada del yo. El yo está muerto. Es por eso que en esta mañana queremos presentarles el tema que hemos titulado La obediencia. La obediencia. ¿La obediencia a qué? En la Biblia se describe al pueblo de Dios como los que siguen al Cordero donde quiera que va. En la Biblia se describe al pueblo de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, que cuando hablamos de obediencia y estamos hablando de seguidores de Cristo, estamos hablando de obediencia a la ley de Dios. El tema de esta mañana está enmarcado en esta doctrina cristiana de la vida cristiana justamente y en la creencia número 19 que es la ley de Dios. La obediencia, y este tema un poco que continúa
al que el sábado pasado se trató aquí, que no podíamos estar fluctuando como las ondas del mar, es decir, había que tomar decisión o por un bando o por el otro. Y si en definitiva decidimos por Cristo, entonces tenemos que seguirle. Como decía el profeta Elías, si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Entonces, si decidimos por Cristo, ¿qué debemos hacer? Seguirle. ¿Cómo le seguimos? Obedeciendo. La obediencia es un proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Es también subordinación de la voluntad a una autoridad. Esa autoridad que merece obediencia es para los creyentes Dios. O sea, Dios es la autoridad que para los cristianos merece obediencia. Ahora, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos obedecer sin que ello signifique una carga? En primer lugar, tenemos el ejemplo de Cristo, que es a quien debemos seguir. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, que la obediencia es un requisito, diríamos en orden de tema legal, sine qua non, es decir, sin el cual es imposible agradar a Dios. Y Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, o sea, siguiendo el ejemplo de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra respuesta a ese ejemplo que Cristo nos da, en la Biblia también se registra. En Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, si ya conocemos la ley de Dios, si ya conocemos cómo Dios quiere que vivamos, pues no debemos seguir viviendo a la antigua. Hechos 5:29, cuando los apóstoles Pedro y Juan son emplazados, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya habíamos hecho mención de lo que puso Maribel el sábado pasado, del pasaje que se ve en el primer libro de Reyes, Primero de Reyes 18, versos 17 al 39, por eso no voy a redundar en ese asunto. ¿Cómo podemos obedecer sin que signifique una carga? Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo. Primera cosa, no améis al mundo. Si amamos al trabajo, al dinero, a la casa, al carro nuevo, a viajar, si amamos esas cosas, señores, estamos perdidos. Esas cosas pueden venir por añadidura, es decir, no estamos peleados ni con la riqueza ni con el bienestar, pero no debe ser la causa de nuestras vidas ni el motivo principal. Que venga como añadidura como bendición de Cristo, muy bien. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Ve? Ahora, Primera de Pedro 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso era la importancia de defender la verdad, defender la palabra de Dios, para que no llegue adulterada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es
en Cristo Jesús. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Elena White, la sierva que está asociada al nacimiento de nuestro movimiento adventista, dice: Cristo no dice que nadie quiera servir a dos señores ni que no deba servirlos, sino que no puede hacerlo. Es decir, es imposible servir a dos señores. Imposible. Cristo no te da la posibilidad de que sí o que no, o que le sirves a uno o al otro. Nadie puede ser neutral. De eso habló Maribel el sábado pasado. No existe una posición intermedia en la que no se ame a Dios y tampoco se sirva al enemigo de la justicia. Quien no se entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y presta oído a otra voz cuyas insinuaciones son de carácter completamente distinto. El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo como aliado eficaz de las huestes de las tinieblas. El baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador abandonado ni del pecador empedernido. Es la vida que en otros aspectos parece virtuosa y noble, pero en la cual se alberga un pecado. Aquel que, a pesar de estar dotado de un alto concepto de la vida, de la verdad y del honor, viola voluntariamente un solo mandamiento de la santa ley de Dios, pervierte sus dones y los transforma en señuelos del pecado. El genio, el talento, la compasión y aún los actos generosos y amables pueden llegar a ser trampas de Satanás para arrastrar a otras almas hasta hacerlas caer en el abismo de la ruina en esta vida y en la venidera. Palabras realmente fuertes, ¿verdad? Que acompañan a lo que la Escritura dice acerca de servir a uno o al otro. Y para terminar, porque ya estamos cerrando la idea, ¿cómo podemos obedecer sin que eso signifique una carga? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el enemigo, del que hablamos al principio, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino conocen el resto, el enemigo no quiere que conozcamos a Jesús. O, en la peor de las hipótesis, quiere que lo conozcamos como un Dios tirano, dictador, preocupado más por sus normas que por sus hijos. Esta imagen de Dios no inspira amor, inspira miedo. No inspira deseo de servirle, produce la obligación de servirle. Y la consecuencia es una religión triste, un cristianismo formal. Es el miedo al castigo lo que no lleva a obedecer. Y el enemigo queda feliz con eso, consiguió lo que él quería. Si no consiguió apartarnos del Padre, al menos nos acercó a él con motivaciones equivocadas. Dura palabra. Conocer a Jesús es todo, porque la salvación no proviene del esfuerzo humano, es un regalo de Dios y ese regalo es la persona de Jesucristo. La salvación no viene de Jesucristo, la salvación es Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, decía el propio Cristo. Tan simple como una flor, como un niño, como una sonrisa, como todas las cosas de Dios. Los seres humanos somos los que a veces complicamos las cosas, las hacemos difíciles y les robamos la belleza natural. Entonces, mis hermanos, conocer
a Jesús. Esto. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Que es un Dios de relación. ¿Cómo? ¿Cómo? Mediante su palabra, orando para tener comunión con Él, no para que sepa lo que nos pasa, porque Él lo sabe, pero tener comunión con Él. Y un elemento sin el que no podemos aspirar al cielo es traer una persona a los pies de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.